Hola chicos, ya para finalizar vamos a ver lo que es la tecnología del ADN recombinante, o sea, en base a los conocimientos teóricos adquiridos hasta el momento, cuáles son las aplicaciones en las cuales se puede utilizar toda esta tecnología. Primero vamos a ver algunas definiciones. Tenemos en primer lugar ingeniería genética, lo que hace es utilizar toda la tecnología del ADN recombinante, perdón, para fusionar genes, o sea, diferentes genes con diferentes vectores. Y a continuación, clonar esos genes contenidos en un vector dentro de una célula hospedadora, lo que permite entonces sintetizar grandes cantidades del producto de ese gen que yo aislé y que es mi gen de interés. La producción de moléculas de ADN recombinante se basa principalmente en la propiedad de las endonucleasas de restricción. O sea, estas son unas enzimas que vamos a ver más adelante que tienen la propiedad de cortar el ADN en sitios específicos. Tenemos los vectores de clonación más frecuentemente utilizados son los plásmidos, los cósmidos, los bacteriófagos, son los principales. Estos elementos, como ya hemos visto, son capaces de replicarse en el interior de la célula hospedadora mientras transportan ADN foráneo y tienen rasgos fenotípicos. Vamos a decir, el vector cuando se construye se le coloca un rasgo fenotípico que permita la detección de, vamos a decir, de la clonación exitosa. La ingeniería genética ya está realizando contribuciones bastante importantes en lo que es la investigación en biología, medicina, industria, agricultura, etc. Existen, vamos a decir, muchos productos transgénicos actualmente que no son más que productos modificados genéticamente. Y se cree que a futuro los beneficios van a ser mayores. Se ha asociado siempre a la ingeniería genética con problemas potenciales en áreas como por ejemplo lo que es la seguridad y la ética, sobre todo cuando se utiliza en humanos, porque al modificar genéticamente un organismo no tenemos la capacidad verdadera de predecir su comportamiento ni sus acciones en el futuro cuando ese microorganismo sea liberado o en el ambiente. O sea, existen diferentes teorías que dicen que a pesar de que se coloquen todos los controles posibles, ese microorganismo viviente a la final va a responder a los cambios del ambiente, se va a adaptar al ambiente y va a sobrevivir. Muchas veces cuando se modifica un microorganismo de manera genética, se le coloca un gen que imposibilite la sobrevivencia de ese microorganismo en un ambiente libre, ya sea porque le coloco el que necesita una sustancia que yo obligatoriamente le tengo que dar y que no está disponible en el ambiente. Bueno, eso son lo que se denomina los genes suicidas. Se coloca un gen que no permita que el microorganismo pueda vivir en el ambiente. Pero ustedes han visto que hay una serie de procesos, como por ejemplo la recombinación, etcétera, que vamos a decir de una u otra manera permiten al microorganismo sobrevivir a pesar de tener esos genes de control que se le colocan. Recuerden que una de las nociones básicas de la biología es que la vida siempre va hacia adelante. Entonces, así yo programo un microorganismo para la muerte, este va a buscar de una u otra forma la manera de vencer eso para sobrevivir. Vamos a decir, es la ley natural de la evolución. Todos tenemos el impulso, todos los organismos tenemos el impulso de sobrevivir ante cualquier adversidad. En cuanto a la ingeniería genética, no es más que la modificación deliberada e intencional de la información genética de un organismo, cambiando directamente su ácido nucleico. La tecnología del ADN recombinante no es más que el conjunto de métodos utilizados en ingeniería genética. Hasta el momento hemos visto una serie de procesos naturales. Sabemos cómo se multiplica un plásmido, cómo se multiplica un bacteriófago. Sabemos de qué manera un bacteriófago infecta una célula. Sabemos de qué manera un plásmido se multiplica dentro de una célula y se transfiere a otra célula. Acá simplemente lo que hacemos es utilizar metodologías artificiales que permitan que una vez que yo inserto un gen en un bacteriófago o en un plásmido, este pueda ser transmitido de manera natural a otra célula que me interesa a mí que tenga ese gen para transformarla entonces en, vamos a decir, una fábrica del producto de ese gen.
Eso es básicamente lo que hace la tecnología del ADN recombinante. Es aprovechar o conocer todos los procesos naturales que se dan a nivel celular y emplearlos con fines biotecnológicos. Biotecnología no es más que el proceso mediante el cual se manipulan organismos vivos, particularmente a nivel molecular, para elaborar productos útiles. O sea, no es más que convertir a un microorganismo en una fábrica. Son fábricas que tienen una ventaja muy grande, y es que no necesitan personal y las condiciones vamos a decir, para mantener esa fábrica funcionando son las mínimas. O sea, no se requiere personal, no se requiere salarios, simplemente hay que hacer una inversión en lo que es el sistema de mantenimiento del microorganismo para que éste tenga las condiciones de vida adecuadas. ¿En qué campo se aplica la biotecnología? Se aplica en medicina, se aplica en agricultura, por ejemplo, han escuchado los alimentos transgénicos, son alimentos modificados genéticamente para, entre comillas, ser más provechosos o más útiles para el hombre. Y a nivel de la industria también, la industria farmacéutica ha hecho mucho desarrollo en biotecnología, principalmente en el campo de vacunas. La última vacuna que nos han colocado a casi todos, que es la vacuna contra el COVID-19, específicamente las vacunas europeas, americanas y la vacuna rusa, son vacunas diseñadas mediante biotecnología. Mientras que, por ejemplo, las vacunas chinas sí son vacunas basadas en el esquema tradicional, son vacunas basadas en virus atenuados. Una genoteca o biblioteca genómica no es más que una colección de clones que representan el genoma completo de un microorganismo. O sea, no es más que ver cada uno de los fragmentos que conforma el cromosoma completo de un microorganismo y que yo utilice el gen o el fragmento que me interese en ese momento. Vamos a utilizar otro término que es el de los extremos cohesivos o extremos adhesivos. No son más que extremos complementarios de cadena única, o sea, un ácido nucleico, monocatenario, que se obtiene al separar las cadenas o hebras del ADN por acción de las enzimas de restricción. Entonces, cuando yo, mediante una enzima de restricción, que más adelante la vamos a definir, provoco un corte en una doble cadena de ADN, me queda un extremo o un fragmento terminal monocatenario. Y ese fragmento monocatenario puede ser complementario con otro y permite, vamos a decir, volver a cerrar esa molécula de ADN. Más adelante vamos a ver una mejor explicación. Tenemos también el término oligonucleótidos. Los oligonucleótidos son segmentos cortos de ADN o ARN con una longitud que va de 2 a 30 nucleótidos. Entonces, generalmente yo me refiero a un ácido nucleico, que no es más que una cadena de ADN o de ARN, cuando ésta tiene por lo menos 30 nucleótidos o más. Por el contrario, si yo tengo un fragmento de ADN de doble cadena o de ARN de cadena sencilla que tiene una longitud entre 2 y 30 nucleótidos, no me refiero a él como un ácido nucleico, sino como un oligonucleótido, o sea, un grupo de nucleótidos pero pequeño. Otro término que vamos a utilizar es sonda. Una sonda no es más que una fracción de ácido nucleico que está marcada con algún elemento. Hay diferentes maneras de marcar una sonda. Yo la puedo marcar, por ejemplo, con fluorescencia, con fluorocromos, la puedo marcar con enzimas también para ver una reacción enzimática. Entonces no es más que una fracción de ácido nucleico que está marcada y que tiene la capacidad de hibridarse por complementariedad de bases con fragmentos complementarios de ADN y se utiliza entonces para marcar ese ADN. Eso se utiliza la hibridación, se utiliza la sonda principalmente en los mecanismos de hibridación cuando yo quiero detectar o determinar la presencia de un gen dentro de un microorganismo. Tiene mucha utilidad con fines diagnósticos, por ejemplo. Yo quiero saber si el microorganismo que produce una enfermedad tiene la toxina X, por ejemplo. Diseño una sonda de ADN marcada para detectar, vamos a decir, la toxina X. Eso no es más que una sonda de ADN que es complementaria exactamente a la secuencia que tiene el gen en el cromosoma de ese microorganismo. Por lo tanto, en el proceso de hibridación, cuando se separan las dos cadenas de ADN, esa sonda comienza a buscar en el ADN y donde consigue la región complementaria, donde los pares de base son totalmente complementarios, ella llega y se une.
allí y me forman un híbrido entre la sonda y esa cadena de ADN. Por lo tanto, posteriormente, cuando yo revelo, dependiendo del sistema de marcaje, por autorradiografía, por quimiluminiscencia o por peroxidasa, por ejemplo, una reacción bioquímica, yo puedo ver si la prueba me da positiva, quiere decir que ese microorganismo tiene el gen para la toxina X. Si la prueba me da negativa, ese microorganismo no tiene el gen para la toxina X. Es básicamente para lo que se utilizan las sondas, en los procesos de hibridación. Tenemos también la autorradiografía. Fíjense, una técnica en la que se coloca una lámina, o sea, una película radiográfica, sobre un filtro durante varias horas y a continuación se revela. Al exponerse la película, esta se oscurece en la zona que se localizan los fragmentos marcados. Es cuando yo marco una sonda con partículas fluorescentes, por ejemplo. Yo le coloco un marcador fluorescente que va a emitir luz. Entonces, básicamente lo que hago es que después que ocurre la hibridación, para revelar o saber si está o no presente allí fluorescencia, lo que hago es que coloco una película de radiografía encima del soporte donde estoy haciendo eso, en condiciones de oscuridad como si estuviera haciendo una fotografía. El emitir luz va a marcar esa placa radiográfica y por lo tanto cuando se revela voy a ver zonas oscuras que me indican la presencia o la hibridación de ese gen allí. Es una de las técnicas de revelado de la sonda, por ejemplo, cuando son marcadas con fluorocromo. Endonucleasa de restricción son las enzimas de restricción que les mencioné anteriormente. Son enzimas microbianas que se encargan de cortar el ADN de doble cadena. O sea, todas las bacterias tienen enzimas de restricción cuya función es cortar ADN de cadena doble. Vamos a decir, es un mecanismo de defensa que utilizan las bacterias para prevenir la modificación de su material genético por parte de ADN foráneo que pueda entrar a la célula. ¿Qué quiere decir esto? Si por algún proceso, ya sea transformación, por medio de un fago, un plásmido, etc., llega ADN que no pertenece a la célula, esa enzima de restricción lo reconocen y lo destruyen. ¿Para qué? Para evitar que se pueda incorporar o modificar su material genético. Recuérdense que una de las funciones principales de ADN es conservar o mantener su integridad, conservar la integridad de la información genética. Entonces, estas enzimas de restricción que producen todas las bacterias tienen enzimas de restricción, que reconocen entonces ADN foráneo, pero no reconocen al ADN propio. Estas endonucleasas reconocen y escinden secuencias específicas de una longitud que va de 6 a 4 pares de base. O sea que el mecanismo de acción de estas enzimas es ubicar una región específica de 4 a 6 pares de base, la reconocen y allí realizan un corte. Como les mencioné, protegen a la célula hospedadora destruyendo ADN de fagos, plásmidos, etc. tras su penetración a la célula y pueden utilizarse, de hecho se utilizan muchísimo en ingeniería genética para la preparación de fragmentos de ADN que contengan genes o porciones de genes específicos. Acá tenemos un ejemplo, que es un ADN de cadena doble. Tengo esta secuencia GAATTC, que es esta misma que está acá, GAATTC, son complementarias. Fíjense, dentro de este ADN tengo dos secuencias que reconoce la enzima de restricción X, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace la enzima? La enzima corta en estos dos fragmentos y esta enzima, particularmente esta, hay dos tipos de enzimas de restricción. Esta proporciona lo que les mencioné anteriormente, que eran los extremos cohesivos. Fíjense que ella corta la unión entre G y A, tanto en esta cadena como en esta. Por lo tanto, yo termino aquí en G, me queda AATC en el otro fragmento, mientras que aquí me queda la C que complementaria a la G y me queda TTA y aquí la G. Lo que quiere decir que este fragmento de 4 pares de base que está acá es totalmente complementario con este. Igual sucede en este otro sitio de corte, porque recuerden que corta en dos sitios complementarios. ¿Qué es lo que sucede entonces? Después que la enzima hace este corte y este gen se pierde, fíjense que no es un gen, es un fragmento muy pequeño, yo puedo incorporar aquí un gen. ¿De qué manera? Yo diseño o construyo el gen que necesito meter en este ADN y le coloco en los extremos esta secuencia que está acá. Exactamente esta secuencia que está acá. Por lo tanto, ese gen nuevo con estas secuencias que están acá al final de cadena simple van a buscar de manera natural estabilizar una molécula de doble cadena y van a unirse
o acercarse al cromosoma y por complementariedad de base se van a unir aquí nuevamente, se van a incorporar al cromosoma y la ligasa me va a sellar toda la ruptura y va a permitir entonces que ese gen que yo quiero clonar o meter dentro del genoma se incorpore dentro del genoma. Fíjense, acá tenemos diferentes enzimas de restricción. Acá tenemos, vamos a decir, el nombre abreviado de la enzima y este es el microorganismo de donde proviene. Por ejemplo, EcoR1 es una enzima de restricción de Escherichia coli y al igual que EcoR2. AE3 es de Haemophilus influenza, mientras que HIN3 es de Haemophilus influenza, PST1 es de Providencia, SAL es de Streptomyces albus. Entonces fíjense que cada una tiene el nombre dependiendo del microorganismo donde se aísle. Y acá pueden observar la secuencia de los cortes. Por ejemplo, esta que está acá, la primera enzima, la de Arthrobacter luteus, reconoce esta secuencia que está acá, TCGA. Y el corte, a diferencia del ejemplo que les mencioné anterior, que producía en extremos cohesivos, esta no. Esta corta siempre entre la G y la C, no me proporciona extremos cohesivos, mientras que esta que está acá, van H1, fíjense que reconoce esta secuencia y corta acá y acá, no en el mismo sitio, por lo tanto me produce extremos cohesivos con esta secuencia que me permiten a mí diseñar un constructo para poder clonarlo allí. Y así sucesivamente con todas y cada una de las enzimas. Enzimas de restricción, hay infinidad de enzimas de restricción. Al igual que la cantidad de microorganismos, hay más enzimas de restricción que microorganismos, y microorganismos hay muchísimos. Entonces ustedes pueden ver acá, todas estas enzimas de restricción, el tamaño del fragmento que proporcionan o el corte que proporcionan. Entonces, muchísimas enzimas de restricción que se pueden utilizar para realizar clonaciones. ¿Cuáles son los pasos básicos para que se utilizan, vamos a decir, en ingeniería genética? Primero yo tengo que hacer identificación y aislamiento del ADN responsable de un determinado fenotipo. O sea, yo tengo que saber, supongamos que yo tengo un microorganismo que produce la hormona X y yo necesito producir en grandes cantidades esa hormona X para solucionar algunas enfermedades. Supongamos que, por ejemplo, un animal que produce la enzima X. No, vámonos a un ejemplo más clásico y es, vamos a decir, uno de los mayores logros de la ingeniería genética. Los pacientes diabéticos necesitan una hormona que es la insulina. ¿Cuál es el problema del diabético? Tiene problemas para producir insulina o la insulina que produce tiene problemas. Entonces, ¿qué necesito yo darle a ese paciente? Insulina. ¿Dónde puedo yo producir una hormona para aplicársela a un paciente? Al principio lo que se hacía es que se utilizaba insulina vacuna. O sea, se extraía la insulina del ganado vacuno, se purificaba y esa era la insulina que se le colocaba a los pacientes diabéticos. Ese era un método bastante ineficiente de producir insulina, primero porque la insulina vacuna no es totalmente idéntica a la insulina humana, puede cumplir su función de una manera no muy eficiente, pero la cumplía al principio. Segundo, tendría que tener crías de ganado para periódicamente hacer la extracción de sangre de esas vacas, hacer la purificación del suero para extraer y purificar la hormona para poder aplicarla en los pacientes diabéticos. Entonces la insulina era muy costosa y difícil de producir. Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo? Identificar a nivel de las células pancreáticas de un humano cuál era la región de ADN responsable de producir la insulina, que es este paso que está acá, identificación y aislamiento del ADN responsable de un determinado fenotipo. Entonces, una vez que se aisló y se identificó ese ADN por cualquiera de las técnicas, que vamos a ver más adelante, hibridación, Sauder blot, cualquiera, lo que se hace es que se fusiona ese gen que yo quiero, en este caso el de la insulina, con otros fragmentos de ADN para formar una molécula de ADN recombinante. O sea, yo ese gen de la insulina lo tengo que colocar en algo para meterlo después en otra cosa que me permita producir insulina. En este caso, la idea era colocar el gen de la insulina dentro de un microorganismo, por ejemplo, una levadura, de manera que las levaduras crecen muchísimo más rápido en cultivo continuo y producen grandes cantidades de insulina. Entonces voy a tener una insulina que es humana, no es insulina vacuna. ¿Por qué? Porque se produce a partir del gen
de la insulina humana. Segundo, la voy a producir en grandes cantidades a muy bajos costos, lo que me abarata los precios de la insulina para el tratamiento de pacientes con diabetes. Entonces, una vez que ese gen de la insulina se aísla, se coloca en un vector de clonación y se forma entonces lo que es una molécula de ADN recombinante para posteriormente ese vector de clonación se clona ese gen dentro de la célula de levadura para que ésta pueda producir entonces grandes cantidades de insulina a bajo costo. Esos son básicamente los pasos que se utilizaron en el caso de la insulina. Entonces, la clonación de todos los fragmentos mediante un vector adecuado y cada clon es luego analizado para aislar el gen deseado. Es lo que les mencioné al principio. Yo tengo todo el cromosoma de una célula pancreática que produce la insulina. ¿Qué es lo que debo hacer? Identificar cuál es el gen que produce la insulina. ¿Qué es lo que hago? Voy a hacer una clonación al azar, se llama eso. Yo corto con muchas enzimas de restricción el cromosoma de esa célula y voy a clonar todos los fragmentos que pueda dentro de un montón de bacterias, por ejemplo. ¿Para qué? Para saber específicamente de todas esas cuál se llevó el gen de la insulina y simplemente después tomar esa bacteria, analizar su código genético, todo lo que es su ADN, eliminar lo que es de la bacteria y lo que me queda sé que es el gen de la insulina. Es la manera de saber cuál es el gen de la insulina. Entonces, una vez que yo hago eso, ya tengo la secuencia del gen de la insulina. Sé cuál es el gen, dónde está el promotor, dónde está el terminador, dónde empieza, dónde termina, cuál es la estructura, cuál es la secuencia. Después que yo lo conozco, es lo que les estoy mencionando, es esto que está acá, aislamiento y clonación del fragmento de ADN de interés. Ahí es cuando ya yo, por ejemplo, sé cuál es el gen de la insulina, tengo dos opciones. Lo aíslo y lo clono dentro de otro microorganismo para producirlo, o pudiera llegar también a hacer una síntesis directa del fragmento. Si yo conozco la secuencia, yo lo puedo artificialmente producir en el laboratorio mediante una amplificación por PCR y después clonarlo y meterlo dentro de un microorganismo. Entonces, hay diferentes técnicas que se utilizan. Acá tenemos la primera, la transferencia de Sauder-Blot se llama la técnica. Esta técnica lo que permite es la detección de fragmentos aislados específicos de ADN. De manera que se puede aislar un gen particular a partir de una mezcla compleja de ADN. Lo que les mencioné anteriormente, no sabíamos cuál era el gen de la insulina. ¿Qué se hizo? Se tenía que aislar e identificar el gen. Y se hizo con esta técnica, que es una de las más antiguas, que es la técnica del Sauder-Blot. Esta técnica se basa principalmente en la especificidad de la complementariedad de bases. Entonces, esta técnica se basa en que una vez que yo corto el ADN de la célula pancreática, por ejemplo, que tiene el gen para producir insulina, lo corto con diferentes enzimas de restricción, corro una electroforesis en agarosa. La electroforesis es una técnica que se utiliza para separar ácidos nucleicos y permite separarlos de acuerdo a su tamaño, porque hay una constante de migración en una matriz semisólida o sólida como es la agarosa. Entonces los poros de la agarosa van a filtrar o van a tamizar todos esos fragmentos dependiendo del tamaño. Los fragmentos más pequeños, como son más pequeños, pasan mucho más fácil entre los poros y migran mucho más rápidamente en el gel de agarosa, mientras que los fragmentos grandes, como son mucho más grandes, para poder migrar les cuesta mucho atravesar los poros y van a migrar más lentamente. Por eso cuando se hace una electroforesis, migra más rápidamente, o tengo un extremo los fragmentos pequeños y en el otro los fragmentos más grandes. Entonces, una vez que yo hago eso y corro en gel de agarosa los diferentes fragmentos, voy a hacer la desnaturalización de esos fragmentos. O sea, recuerden que esos fragmentos son todos cadenas de ADN dobles. Al desnaturalizarlo, generalmente lo que hago es que separo las dos cadenas de ADN. La desnaturalización o separación de cadenas de ADN de manera natural se realiza a nivel de la célula, ustedes saben, por una enzima que es la helicasa. Ella se encarga de separar las dos cadenas de ADN. En el caso de laboratorio, o sea, hacerlo de manera enzimática es muy complicado. Generalmente lo realizamos mediante factores físicos. Uno de los más utilizados es el calor.
Generalmente cuando un fragmento de ADN alcanza una temperatura de 80 a 90 grados centígrados, se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos hélices de ADN, las dos hebras, y se separan. Entonces, generalmente en el laboratorio la desnaturalización se da por temperatura, 80 a 90 grados, permite que las dos cadenas de ADN se separen. Entonces, una vez que esas cadenas están separadas, se realiza una transferencia del material que está, de las cadenas sencillas de ADN que están en el gel de agarosa, se transfiere en un filtro de papel o de nitrocelulosa o una membrana de nylon. Esa transferencia se hace mediante un buffer que con el tiempo lo que permite es que el material pase de la agarosa, vaya bajando por gravedad, por decantación y se deposite en el papel. Posteriormente se toma ese papel, se lava con una solución que tiene una sonda marcada que me debe reconocer el gen de la insulina y voy a detectar los fragmentos complementarios mediante autorradiografía. De esa manera yo voy a saber cuál es el gen que produce la insulina. Acá tenemos un ejemplo, tenemos el ADN completo, está cortado con enzima de restricción. Los dos fragmentos que me interesan son estos dos que están acá, que son los azules. Yo corro una electroforesis, fíjense que de todos los fragmentos que están acá me interesa este y este, que son los dos azules. Se colocan entonces la película de agarosa encima del papel de nitrocelulosa, el filtro de nitrocelulosa, y se aplica entonces lo que se llama el proceso de Sauder, donde yo tengo las bandas de ADN, las tengo a nivel de el gel de agarosa y quiero pasarlas al filtro de nitrocelulosa que tengo acá, por encima de un papel absorbente que es este que está acá. Entonces, se coloca un tampón, un buffer, y vamos a decir, va a haber aspiración de ese buffer de la parte superior a la parte inferior. Entonces, por gravedad, estas bandas de ADN van a salir del gel de agarosa y se me van a pegar acá en la membrana de papel o nitrocelulosa, que es la que posteriormente un tiempo, que es el tiempo que uno calcula más o menos en que se da la transferencia, uno elimina el gel de agarosa y toma esa membrana de nitrocelulosa y se realiza la hibridación con sondas de ADN marcadas que me reconozcan ese gen específico. Por lo tanto, una vez que yo hago el revelado, en este caso, por ejemplo, por autorradiografía, yo puedo saber que este gen que está acá y este que está acá, que provienen de X microorganismos, son los que contienen los genes de la insulina. Yo sé que esos dos son los que tengo que trabajar y descarto el resto porque no me interesan, porque los genes de interés están únicamente en estos que están acá. Esto es lo que se hace cuando no se conoce el gen. Entonces, a partir de aquí, se toma ese fragmento, se secuencia, se sabe cuál es el tamaño, se analiza cuál es el operador, cuál es el regulador, cómo es la transcripción, cómo se regula la expresión del gen, y de esa manera entonces es que se conoce cómo están conformados los genes para poder trabajar con ellos posteriormente. Tenemos acá otro concepto que es ADN complementario. Generalmente lo van a ver como ADN-C o DNA-C cuando lo ven en inglés. El ADN complementario no es más que una copia de ADN que se hace a partir de un ARN utilizando una transcriptasa inversa. Ese proceso va a permitir entonces sintetizar genes o porciones principales de genes a partir del ARN mensajero. Entonces, un ADN complementario no es más que un ADN que se sintetiza a partir de la lectura de un ARN mensajero. ¿Por medio de qué? De una enzima que es la transcriptasa inversa. Una de las más grandes descubrimientos que nos dio el virus del HIV fue una transcriptasa inversa. O sea, es un virus que tiene una enzima que es capaz de leer ARN y, vamos a decir, sintetizar a partir de la lectura de ARN, ADN. Siempre hemos visto el proceso al revés. Yo puedo leer en la transcripción, yo leo ADN para sintetizar un ARN mensajero. Pero no habíamos conocido una enzima que fuera capaz de leer ARN mensajero para sintetizar ADN. Esta enzima, la transcriptasa inversa, se encarga de eso. Lo que quiere decir que si yo tengo un ARN mensajero que me codifica para una proteína, mediante esta enzima yo puedo transformarlo en ADN de simple cadena, y ese ADN de simple cadena yo lo puedo leer nuevamente, sintetizarle la cadena complementaria y transformarlo en un ADN de cadena doble. Acá tenemos un ejemplo. Tengo un ARN mensajero con su extremo 5', 3'. Este tiene una cola de poliadeninas al final, como alguno de los
algunos de los ADN mensajeros que vimos anteriormente para los bacteriófagos. Y fíjense que la transcriptasa inversa lo que hace es que coloca un primer o un cebador aquí, vamos a decir, al final del extremo 3', recuerden que ella trabaja dirección 3', 5', y comienza a leer y a sintetizar una cadena de ADN. Una vez que termina, ella da la vuelta y otra enzima que es una ADN polimerasa 1, libre de nucleótido, lo que hace es que se une aquí y comienza a sintetizar la cadena complementaria. A la final voy a tener un ADN complementario bicatenario, o sea, un ADN que se originó a partir de un ARN mensajero. Esto se utiliza mucho, sobre todo con microorganismos, específicamente virus de ARN. Una de las desventajas, como vimos al principio, del ARN es que el ARN es mucho menos estable y se degrada mucho más rápidamente que el ADN. Por lo tanto, es mucho más fácil trabajar con ADN que con ARN. Por lo tanto, a nivel de laboratorio, cuando el gen original está en un ARN, por ejemplo, en un virus ARN, lo primero que se hace es pasarlo a ADN para poder trabajar con él. Otro concepto, vectores. Los vectores no son más que pequeñas moléculas de ADN que están bien caracterizadas. Quiere decir que se conoce toda la estructura exacta de esos vectores. Estos vectores deben tener un origen de replicación y tienen que tener la capacidad de replicarse en el interior del hospedador apropiado, incluso cuando tienen ADN foráneo. O sea, una de las principales funciones de un vector es meter un gen dentro de un microorganismo y que ese gen se multiplique muchísimas veces para tener muchas copias del gen que a mí me interesa clonar o multiplicar. Entonces, tiene que tener un origen de replicación y tiene que replicarse muchísimo dentro del interior del hospedador, incluso después que yo le haya colocado el gen foráneo que me interesa multiplicar. Los vectores generalmente codifican un rasgo fenotípico que se utiliza para detectar su presencia. O sea, la única manera que yo tengo de saber que un vector entró y está clonándose dentro de un hospedador es que yo pueda determinar ese rasgo fenotípico que me diga si está allá adentro. Vamos a decir, yo no lo puedo ver a simple vista, tengo que tener algo que me demuestre que él está presente. Un vector de clonación no es más que un vector que tiene ADN foráneo y que se utiliza para la clonación de los genes. ¿Qué vectores de clonación existen? Tenemos los plásmidos, que ya vimos anteriormente. Tenemos los bacteriófagos, también son vectores de clonación. Acá tenemos los cósmidos, que vamos a ver más adelante, son un constructo artificial que se utiliza en el laboratorio. Tenemos también cromosomas artificiales, como YAC, por ejemplo, que se utiliza para la producción de insulina, es un cromosoma artificial de levadura. Y tenemos los vectores lanzaderas también, que vamos a ver más adelante. Los plásmidos fueron los primeros vectores de clonación. Ellos son fáciles de aislar, fáciles de purificar. Pueden ser reintroducidos en una bacteria mediante transformación. Recuérdense que yo puedo transformar una bacteria y hacer que me capte un plásmido. Contiene genes que codifican resistencia a los antibióticos y es lo que me permite seleccionar el hospedador que lo porta. El rasgo fenotípico me permite a mí determinar la transformación. Los plásmidos recombinantes que contienen ADN foráneo se denominan plásmidos quimera. O sea que es un plásmido que preparo yo en el laboratorio, es un plásmido quimera. Acá tenemos, por ejemplo, el plásmido PBR32. Acá podemos ver este plásmido tiene una longitud, un tamaño, perdón, de 4 kilobases, o sea, 4000 pares de base. Fíjense, aquí está un número 0, aquí comienzo, tengo 1, 2 y 2.6. En sentido de las agujas del reloj, esto quiere decir el tiempo que tarda el plásmido en multiplicarse durante su reproducción. Él tarda 2.6 minutos. ¿Por qué? Porque son fragmentos pequeños de ADN, apenas 4 kilobases, mientras que un Escherichia coli lo hace en 20 minutos, pero claro, Escherichia coli puede tener 10 a la 5 pares de base. Y fíjense que de todas maneras lo hace en 20 minutos. Entonces en 2.6 minutos replica en la totalidad del plásmido. Ustedes ven estos nombres que están acá en colores y están indicando diferentes regiones dentro de ese plásmido. Estos no son más que las enzimas de restricción. Fíjense que está EcoR1,
van 1, van H. Entonces, todas estas son las enzimas de restricción que cortan a este plásmido en estos genes que están acá. Entonces, recuerden la primera característica, que debe estar completamente caracterizado. Este plásmido está caracterizado completamente. Yo sé que este es el gen de resistencia a tetraciclina. Aquí tengo el origen de replicación y esto es un gen de resistencia a ampicilina. Sé el tamaño, el tiempo que tarda en replicarse y dónde me lo corta cada una de las enzimas de restricción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo utilizo la enzima EcoR1, me lo va a cortar acá. Solamente. O sea que este plásmido EcoR1 me lo corta en un solo sitio. Mientras que si yo utilizo la enzima ALU1, esta que está acá, voy a tener un corte aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, 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 aquí y aquí. O sea, ya corta en múltiples sitios. Entonces, ¿de qué va a depender la enzima que yo voy a utilizar? De lo que yo quiera hacer a nivel de laboratorio. De eso es que va a depender cuál es la enzima que voy a utilizar. Entonces, esto es para que vean la estructura de un plásmido, las características de un plásmido cuando se utiliza como vector de clonación. Incluso fíjense acá que ALU2, AE1 y EcoR2 cortan el origen de replicación del plásmido. Lo que quiere decir que si yo lo voy a utilizar como vector de clonación, no puedo utilizar ninguna de estas enzimas. Porque al utilizar cualquiera de estas enzimas e interrumpir el origen de replicación, el plásmido pierde la capacidad de autorreplicarse. Y no me va a funcionar porque yo lo que necesito es multiplicar muchas veces ese gen que voy a introducir en el plásmido. ¿Cómo se construye un plásmido recombinante? Este es el gen que tiene el ADN que yo quiero clonar o meter dentro del plásmido. Este ADN lo corto con una enzima de restricción. Miren, me da fragmentos pequeños. Este fragmento, entonces, me da fragmentos pequeños y miren los extremos, son cohesivos. Corto además el plásmido con la misma enzima de restricción para que me proporcione los mismos extremos cohesivos o complementarios. Por lo tanto, este fragmento de ADN por complementariedad, como son extremos complementarios, se une y ya el plásmido tiene dentro de la estructura el gen que yo quería o necesitaba introducir dentro de ese plásmido. Acá tenemos, por ejemplo, un plásmido que les dice que tiene resistencia a ampicilina, resistencia a tetraciclina y el ADN foráneo que yo quiero introducir. Tengo dos genes, el gen A y el gen B. No sé cuál de los dos tiene lo que a mí me interesa, entonces los voy a clonar los dos. ¿Qué es lo que hago? Corto el ADN y corto el plásmido con la misma enzima de restricción. Me proporciona extremos cohesivos, de manera que tengo dos alternativas. A unos se les va a unir el fragmento A, que es este que está acá, y otro se va a hibridar o se va a complementar con el fragmento B, de manera que voy a tener dos clones diferentes, el que tiene el fragmento A y el que tiene el fragmento B, que son estos dos que están acá. Posteriormente yo eso lo coloco a una placa de cultivo. ¿De qué manera? En este caso voy a explicarles de una vez. Este plásmido tiene dos indicadores que son resistencia a ampicilina y resistencia a tetraciclina. ¿Qué quiere decir esto? Que el plásmido, las bacterias que contengan el plásmido con cualquiera de estos dos genes, el A o el B, como la enzima de restricción me corta el gen de resistencia a tetraciclina, van a perder la resistencia y se van a hacer sensibles a tetraciclina. Lo que quiere decir que si la bacteria ya no es resistente a tetraciclina, es probable que allí esté el fragmento de ADN, uno de los fragmentos de ADN, o el A o el B. Las que son resistentes a tetraciclina, que tienen el gen íntegro, no me sirven. ¿Por qué? Porque esas no captaron el fragmento A o el fragmento B. Y la otra molécula indicadora es la ampicilina. Ese gen no se cortó, no tuvo ningún problema durante la clonación. Por lo tanto, yo utilizo un medio de cultivo y las bacterias que sean resistentes a ampicilina y sensibles a tetraciclina son las que tienen o el fragmento A o el fragmento B. Las que son resistentes a ampicilina, resistentes a tetraciclina, son estas que están acá, que es el original, que no tiene ningún fragmento, ni el A ni el B. ¿Estamos claros? Entonces eso es lo que se hace en esta placa maestra. Dependiendo del agente seleccionador que estoy utilizando para saber si hubo o no interrupción de un gen y si puede o no haber un clon allí, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá van a hacer un solder blot. Simplemente tomo de acá
coloco un papel de nitrocelulosa, perdón, una hibridación es lo que se va a hacer acá. Entonces coloco encima de la placa un papel de nitrocelulosa, ella se impregna con las colonias que están creciendo acá, que tienen en su interior los plásmidos con los genes que me interesan. Entonces, en la hibridación lo que se hace es que se destruye, se lisan las células. ¿Para qué? Para que me quede el ADN de los microorganismos en el papel de nitrocelulosa. Posteriormente, que agrego una sonda de ADN complementaria a el gen que a mí me interesa estudiar. El gen X, por ejemplo, que es el A o es el B. Entonces, una vez que hago la hibridación, se hace todo el lavado y voy a obtener el resultado. El gen que contiene lo que yo estoy buscando es el clon que tiene el A. Por lo tanto, esta bacteria que está acá, que tiene el plásmido con el fragmento A, es la que me interesa a mí utilizar como vector de clonación, porque la B me dio negativo, o sea, no hibridó con lo que yo estoy buscando. Por lo tanto, de esta manera es que uno realiza en el laboratorio los experimentos de clonación, cuando vamos a decir uno clona un gen dentro de un microorganismo. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, este es el vector. El plásmido es resistente a tetraciclina y aquí tenemos el ADN donante. Los corto todos con la misma enzima de restricción. Fíjense que me proporciona extremos cohesivos exactamente iguales, que son complementarios a lo que me proporciona la misma enzima dentro del plásmido. ¿Qué sucede durante la clonación? Cuando están en contacto estos plásmidos abiertos con estos fragmentos de ADN, no ocurre siempre. Una muy pequeña proporción es la que tiene la capacidad de incorporar, vamos a decir, estos genes dentro del plásmido y generar entonces un plásmido recombinante, que es este que está acá. Entonces, por eso cuando uno realiza un experimento no siempre es exitoso. La mayor probabilidad es que no sea exitoso, se debe repetir, ya que la minoría de los plásmidos son los que van a adquirir material foráneo. Y por eso que uno después hace los pasos de selección para poder determinar si hubo o no hubo transformación. Entonces acá, por ejemplo, tengo el plásmido, aquí lo tengo, él se comienza a multiplicar, voy a tener un número alto de plásmidos con ese gen que me interesa dentro de la célula transformada, y posteriormente lo que voy a hacer es la selección, que me interesa las células que tienen el plásmido y que además tengan el gen. ¿Cómo sé que tienen el plásmido? Las células que tienen el plásmido son las resistentes a tetraciclina. Utilizo un medio con tetraciclina. Acá está la detección de plásmidos recombinantes. Es más o menos lo que les expliqué en el paso anterior. Vamos a explicarlo nuevamente para conocer, o sea, repasar el protocolo. Aquí tengo el PBR322, resistencia a ampicilina y a tetraciclina. Aquí tengo las diferentes enzimas de restricción que puedo utilizar. En este caso se utilizó PST1, esta que está acá, corta el gen de resistencia a ampicilina, pero no corta el gen de resistencia a tetraciclina. Utilizo la misma enzima de restricción con el ADN que quiero clonar dentro del plásmido. Por lo tanto, entonces se produce una brecha acá. El ADN foráneo, por complementariedad de base, por extremos cohesivos, como vimos anteriormente, se incorpora acá. Y yo después selecciono los transformantes, o sea, las bacterias que adquirieron el plásmido, que además tienen el ADN foráneo, simplemente en un medio de cultivo, cuando yo observe que el microorganismo es resistente a tetraciclina, pero que es sensible a ampicilina. El que sea resistente a los dos no me interesa porque es el plásmido original. Me interesa solo el que sea resistente a tetraciclina, sensible a ampicilina. O sea, cuando él pierde la capacidad de la resistencia a ampicilina, quiere decir que ese gen se interrumpió porque algo se incorporó allí. Acá tenemos otro mecanismo de recombinación en plásmido, o sea, clonación en plásmido, que es cuando no tengo extremos cohesivos, sino que utilizo una enzima que es una transferasa terminal. La transferasa terminal no es más que una enzima que agrega muchas adeninas al final de un fragmento 3'. Entonces aquí tengo el vector y el ADN que quiero clonar. ¿Qué es lo que hago? Corto el vector con la enzima de restricción. Adiciono una transferasa terminal que en el extremo 3' de cada cadena me coloca muchas colas de adenina en el vector y muchas colas de timina, por ejemplo, en lo que quiero clonar dentro. Entonces después, por complementariedad de base, adenina con timina, soy capaz de incorporar este genoma dentro de lo que es el plásmido.
para construir entonces mi plásmido quimérico, o sea, un plásmido modificado genéticamente. Los bacteriófagos, como ya vimos, pueden ser monocatenarios o bicatenarios. El fago lambda es el que más se utiliza de todos los bacteriófagos porque sabemos que transporta hasta 45 kilobases de longitud. Recuerden que lambda tiene un tamaño de genoma de 45 kilobases aproximadamente. O sea, de un extremo COS al otro lo que hay son 45 kilobases. O sea que no puedo meter más información de 45.000 bases dentro de una cápside de fago lambda. Los genes que codifican la lisogenia y la integración a menudo son no funcionales y pueden sufrir de lesión para dejar sitio para el ADN foráneo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo utilizo a lambda como vector de clonación, yo elimino todos los genes de lo que es el ciclo lítico y el ciclo lisogénico porque no me interesan. Tengo mis dos extremos COS, por ejemplo, los genes que me garantizan la multiplicación del ADN, vamos a decir, del genoma dentro del hospedador. ¿Para qué? Para multiplicar el gen que acabo de incorporar allí. Generalmente los bacteriófagos tienen secuencias de restricción en áreas que no alteran la replicación y se utilizan a menudo para generar genotecas. O sea, es muy fácil tener varios bacteriófagos donde tengo diferentes genes y simplemente tomo el bacteriófago, infecto una célula y lo multiplico. Acá tenemos nuevamente lo que son los procesos de transducción generalizada y específica, y es la manera como se utilizan los bacteriófagos vectores de clonación. Aquí tengo el ADN celular, que vamos a decir por un proceso de destrucción se divide en fragmentos. En este caso, como yo lo quiero hacer de manera artificial en el laboratorio, yo corto ese ADN con enzimas de restricción, corto el ADN del bacteriófago con enzimas de restricción, y posteriormente lo que hago es que cuando se va a empaquetar el ADN mediante un proceso de recombinación, yo puedo incorporar dentro del material del fago, el material genético dentro de los dos extremos del fago, incorporo el gen, lo empaqueto en un bacteriófago y ese bacteriófago tiene la capacidad de infectar una célula, inyectar el material genético y multiplicarse, pero no de desarrollar ciclos líticos. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es producir grandes cantidades de ese gen que estoy clonando dentro del bacteriófago. Es algo muy parecido al proceso de transducción que vimos anteriormente. Acá tenemos los cósmidos, como les había mencionado. Un cósmido no es más que un plásmido que tiene sitios COS, o sea, los sitios COS de lambda, y que se puede empaquetar en una cápside de fago lambda. O sea, un constructo totalmente artificial y de laboratorio donde yo tomo un plásmido que no tiene más de 45 kilobases con todos los genes que me interesan, todos los orígenes de replicación que me interesan. Los tengo allí, le coloco extremos COS en cada uno de los extremos, de manera que esto le va a permitir que incorporarse dentro de una cápside de fago lambda, y esta cápside de fago lambda con material genético tiene la capacidad de infectar otra célula como lo hace un bacteriófago. O sea, es transmisión de plásmidos basados en el principio de un bacteriófago. Generalmente un cósmido tiene muchos sitios de restricción y genes de resistencia a antibióticos que por lo general son los que se utilizan para seleccionar los transductantes. Los cromosomas artificiales, ellos transportan grandes cantidades de material genético. Recuerden que generalmente se utilizan cromosomas artificiales de levaduras. Recuerden que las células eucariotas tienen muchísimo más información genética que las células procariotas, ya que contienen un genoma mucho más complejo. Son genomas con numerosos cromosomas, donde tengo copias de los cromosomas incluso. Tengo dos alelos diferentes de cada uno de los genes. Entonces, los segmentos de ADN que contienen todos los elementos necesarios para propagar un cromosoma, como son origen de replicación, el centrómero para la segregación de la cromatina de las células hijas, los telómeros que indican, que vamos a decir son los extremos de cada uno de los cromosomas, también tienen sitios para enzimas de restricción y marcadores genéticos que permiten hacer la selección. Entonces, a veces se utilizan cromosomas artificiales o cromosomas eucariotas para, vamos a decir, clonar ciertos genes, pero generalmente se utilizan cromosomas artificiales o genomas eucariotas de microorganismos, ya que tienen la capacidad de multiplicarse más rápidamente
y al multiplicarse más rápidamente producen en mayor cantidad el producto o el gen que yo quiero multiplicar. No se hace a nivel de organismos superiores, como decimos, a nivel de hombre y animales, porque todos sabemos que un ciclo de multiplicación del hombre es de alrededor de 30 a 40 años, desde que nace hasta que se hace adulto y deja una generación nueva. Entonces, vamos a decir, son ciclos muy tardados, mientras que si yo utilizo un microorganismo como por ejemplo una levadura, la levadura se multiplica rápidamente en 24 horas, al igual que las bacterias. Acá tenemos un cromosoma artificial de levadura. Fíjense, aquí está, y aquí está el inserto, el material artificial que no podemos utilizar. Este es el JAK, que es el cromosoma artificial de levadura, y tenemos el BAC o BAC, que es el cromosoma artificial bacteriano también, que se diseñaron y se construyeron totalmente en el laboratorio. Tenemos otro método acá, que es la PCR o reacción en cadena de polimerasa. Fue descrito por Mullis entre 1983 y el año 85. Es una técnica que permite la síntesis de grandes cantidades de ADN sin clonarlo. Al principio, lo que se hacía era clonación, porque ¿qué manera tenía yo de producir grandes cantidades de ADN? Clonándolo dentro de un vector de clonación, lo incorporo dentro de una bacteria o una levadura, lo multiplicaba, y una vez que lo multiplicaba yo tenía mucho ADN de eso que yo necesitaba. O sea, no tenía la capacidad de producir ADN a nivel de laboratorio. Entonces, esta técnica del año 80 es la que permite entonces multiplicar ADN de manera artificial en el laboratorio. Primero se hace una síntesis con secuencias idénticas a las que flanquean la secuencia blanco, o sea, la secuencia que voy a amplificar. O sea, acá en la PCR lo que se hizo fue analizar el proceso de multiplicación de ADN a nivel de una célula normal y ver de qué manera se adaptaba o se replicaba en el laboratorio. Recuerda que el síntesis, la multiplicación del ADN se basa en la separación de las cadenas para que una enzima llegue, lea cada una de las cadenas, empieza a formar una cadena complementaria hasta el final. Entonces la PCR se basa en eso, en separar un ADN blanco y colocar las enzimas y todos los elementos necesarios. ¿Para qué? Para poder copiar cada hebra de ADN y generar una copia. Y se hace en función de ciclos. Quiere decir que si yo tengo un ADN blanco en el primer ciclo, cuando termine ese ciclo, comienza, vamos a decir, voy a tener dos copias. Arranco un segundo ciclo. Esas dos copias se van a copiar de manera independiente. Recuerden que cada ADN tiene dos cadenas. Al separar las cuatro cadenas voy a copiar la complementaria de las cuatro. O sea que en un segundo ciclo voy a tener 4. Cuando finaliza el tercer ciclo serían 8 copias, después 16, 32, 64, 125, 126, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es multiplicación en fase exponencial. O sea, cada vez. Por lo tanto, en un PCR normal que tarda 3 horas y media, yo voy a tener millones de copias de ese ADN blanco al finalizar todos los 35 ciclos que se utilizan generalmente en un PCR. Mientras que a nivel de las células, la separación de las cadenas en un proceso natural de división de ADN se realiza por una enzima que es la helicasa. Nosotros acostumbramos a hacerlo en el laboratorio con calentamiento a 90 grados centígrados, casi siempre 94 grados centígrados por 15 segundos. Eso permite que el ADN, el calor hace que el ADN se separe en las dos cadenas, de manera que la enzima pueda llegar y copiar todo eso. Entonces, eso es un inconveniente. ¿Por qué? Porque la enzima que se utiliza para, vamos a decir, la multiplicación, que es la ADN polimerasa o la enzima, ¿verdad? Recuerdan, ella es una proteína. Al calentarla a 94 grados centígrados se desnaturaliza, por lo tanto pierde actividad. Entonces, al principio de las PCR, lo que se hacía era que se calentaba, o sea, se amplificaba. Después que terminaba el ciclo, yo tenía que calentar a 94 grados centígrados para separar nuevamente el ADN y perdía la polimerasa, porque la polimerasa se desnaturalizaba con el calor. Entonces, en el ciclo nuevo yo tenía que volver a agregar polimerasa. Realizaba todo el proceso, cuando iba a empezar el tercer ciclo tenía que volver a desnaturalizar, destruía otra vez la polimerasa. Por lo tanto, al principio de la PCR, en cada ciclo había que agregar la enzima, porque la desnaturalizaba cuando calentaba para separar las dos cadenas de ADN. Eso fue uno de los principales problemas de la PCR al principio.
Como les mencioné, la primera fase es desnaturalizar el ADN, separar las dos cadenas de ADN. En segundo lugar, se añaden cebadores o primers. Recuerden que para la multiplicación yo necesito un primer de ARN con un extremo 3' libre para que la polimerasa lo reconozca y pueda comenzar a sintetizar la cadena nueva. Acá yo utilizo los cebadores, iniciadores o primers, también se llaman. Entonces lo que hago es que disminuyo bajo la temperatura, dependiendo del tipo de cebador. Esta temperatura puede ser generalmente 50 a 70 grados centígrados. Entonces se disminuye la temperatura para que los cebadores puedan formar puentes de hidrógeno con el ADN a ambos lados de la secuencia blanco. Yo para hacer un PCR tengo que conocer la estructura o la secuencia del gen. De manera que ese gen, cada una de las cadenas, yo le hago un pequeño fragmento de ADN que sea complementario a los extremos de cada una de esas cadenas. De manera que la polimerasa entonces reconozca un extremo 3' y comience de manera individual a sintetizar cada una de las cadenas. Y en la tercera fase se añade una mezcla de reacción. Esa mezcla de reacción no son más que nucleótidos trifosfatos y la ADN polimerasa. Los nucleótidos trifosfatos no son más que ATP, GTP, CTP y TTP. O sea, los 4 nucleótidos en forma trifosfato. Añado los cebadores, añado los nucleótidos, añado la enzima y comienza todo el proceso de multiplicación del ADN en ciclos, como les mencioné, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, se hacen 30, 35 ciclos y de esa manera se amplifica el ADN. Entonces, la polimerasa tiene al principio, como les mencioné, se desnaturalizaba en cada ciclo, hasta que surge esta que está acá, la Taq polimerasa, y la Ven polimerasa, la más utilizada es la Taq. Y ella tiene una ventaja sobre el resto de las polimerasas, que ella es capaz de actuar a 90 grados centígrados y no se desnaturaliza. Entonces, ¿de qué manera llegamos a la Taq polimerasa? Por increíble que parezca, teníamos el problema de agregar la polimerasa en cada uno de los ciclos. Hasta que un día un investigador se está relajando en un baño termal, en aguas calientes, 80, 90 grados más o menos, o sea, baños térmicos, y él está allí muy tranquilamente relajándose y él ve dentro de, vamos a decir, de la fosa, del pozo, de la laguna de aguas termales, él ve que hay una alga. Él ve esa alga tiene este nombre, termos acuáticos. Él ve el alga y en medio de su divagación, él piensa, si esa alga puede vivir aquí, quiere decir que ella es capaz de replicar el ADN en estas condiciones de temperatura. Lo que puedo inferir es que la polimerasa que utiliza para multiplicar el ADN, esa alga, es resistente a altas temperaturas. Entonces, se lleva el alga, estudia el alga, aísla la enzima, produce la enzima y prueba la enzima y se da cuenta que en los procesos de PCR no se desnaturaliza a 80, 90 grados centígrados y se elimina uno de los principales problemas de la PCR, que era tener que agregar la polimerasa en cada ciclo. Simplemente se agrega al principio y esa polimerasa funciona a alta temperatura durante todos los 35 ciclos de duplicación. Entonces, la mayoría de los descubrimientos se dan así de manera fortuita, simplemente por pensar y analizar las cosas. Aquí tenemos un PCR, como les mencioné. Yo tengo el ADN blanco, lo desnaturalizo con calor y coloco los primers, que son estos dos que están acá. Uno se coloca en una cadena y otro en otra. Me proporciona extremos 3' para que la polimerasa, que también le agrego en la reacción, comience a multiplicar en cada cadena de manera individual. Yo agrego un exceso de tal polimerasa. No es que hay una sola polimerasa, no, hay muchas polimerasas. Por lo tanto, a cada cadenita de ADN se une una polimerasa y comienza a copiar esa cadena de ADN. Acá no tenemos el problema del mecanismo natural de replicación de la cadena continua y discontinua. No tenemos ese problema porque esta polimerasa, la Taq polimerasa, se une cada una a una cadena y de manera continua multiplica. Entonces, una vez que termina el primer ciclo de extensión, tengo dos cadenas. Caliento nuevamente, coloco los primers y fíjense que ahora tengo 1, 2, 3, 4. Por eso que agrego en exceso primer, polimerasa y oligonucleótidos. ¿Por qué? Porque cada vez las voy a necesitar más. Entonces, al final de este ciclo tengo 4 cadenas. Repito nuevamente el ciclo. Se me separan esas 4 en 8 hebras. Por lo tanto, al final de ese ciclo voy a tener
8 copias. Esas 8 copias se separan nuevamente en cadenas individuales. Al final del ciclo tengo 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, 5024 y así. En cada ciclo, al realizar 30, 40 ciclos, tengo una multiplicación exponencial donde a la final voy a tener millones de copias de ese ADN que estoy multiplicando. Entonces, este método es lo que nos permite hacer multiplicación o duplicación o producir grandes cantidades de ADN en el laboratorio. Es una técnica muy empleada en la actualidad para lo que es el diagnóstico molecular de genes. Se utiliza muchísimo en el laboratorio para diagnóstico, incluso en la parte de bacteriología la utilizamos en el hospital para lo que es la detección de genes de resistencia. Es una técnica muy buena que cuando se tiene la sospecha de un gen, simplemente se aísla material genético, se corre una PCR amplificando con el gen de los diferentes mecanismos de resistencia y con el que dé positivo, podemos decir que la bacteria tiene tal mecanismo de resistencia. Acá tenemos otro ejemplo de la PCR. Tengo 2 que me van a producir 4, 4 me producen 8, posteriormente tengo 16 y así de manera exponencial. Hasta ahora la mayoría de lo que les he mencionado y lo que les he explicado es la inserción de genes en células procariotas, plásmidos, bacteriófagos, etc. Pero también se puede hacer inserción de genes en células eucariotas. Hay diferentes técnicas. Una es la electroporación. La electroporación no es más que una técnica donde la célula se coloca en solución y a esa solución se le aplica un voltaje eléctrico. De manera que básicamente electrocutamos a la célula y al hacer eso, los poros a nivel de la membrana se abren, producto de la electricidad. Al abrirse los poros es más fácil que cualquier material genético extraño pueda atravesar la membrana y llegar al citoplasma de la célula. Es una de las técnicas. La otra es utilización de pistolas de genes. Básicamente este mecanismo que ven acá. Tengo el microorganismo acá, un microproyectil, que lo coloco en un dispositivo que lo dispara a alta frecuencia a la célula y esa célula, básicamente el microproyectil con la información genética perfora la membrana celular y penetra dentro de la célula. Y tenemos también vectores virales, en este caso retrovirus, adenovirus o baculovirus, que son capaces de, vamos a decir, infectar a la célula y transferir material genético. Tenemos también otro elemento que son los vectores de expresión. Se utilizan para expresar genes recombinantes en células del hospedador. Fíjense que todos los que vimos hasta el momento ahora son vectores de clonación. Lo que me interesa es introducir un gen dentro de otra célula para multiplicarlo y tener muchas copias de ese ADN. Son vectores de clonación. Esto es un vector de expresión. Lo que me interesa es que un gen que está allí dentro se me exprese. O sea, producir o obtener el producto de ese gen. Entonces, estos vectores de expresión generalmente son derivados del plásmido PBR322. Contienen las señales de inicio, de transcripción y transducción necesarias y los sitios de restricción útiles para la inserción de ADN foráneo. O sea, se parecen a un vector de clonación, pero su función es diferente, que es la expresión del gen. Mientras que allá lo que quiero es multiplicar el gen, acá lo que quiero es que se exprese y obtener grandes cantidades del producto del gen. Acá tenemos un ejemplo de un gen eucariota, en este caso el gen de la somatostatina expresado en una bacteria. Por ejemplo, aquí tenemos el PBR322, uno de los plásmidos que más se utiliza para clonación. Acá podemos ver la estructura, el gen de resistencia tetra, gen de resistencia ampicilina, y tengo sitios de restricción para EcoR1 y VAN-HI. ¿Qué sucede entonces? Yo corto con EcoR1 y VAN-HI tanto el gen de la somatostatina como el plásmido. Fíjense que me va a producir un corte acá y un corte acá con extremos complementarios, de manera que el gen de la somatostatina entra dentro del plásmido. Ahora, hasta aquí debería llegar si yo lo que quiero es clonar. Simplemente me interesa que ese plásmido se multiplique para tener mucho gen de la somatostatina, pero yo no quiero el gen de la somatostatina. Yo necesito la somatostatina, el producto como tal, para utilizarlo en el tratamiento de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí hago un constructo diferente. Tomo y corto con EcoR1
el controlador del operón LAC. Recuerdan todo lo que es el promotor del operón LAC y el regulador del operón LAC. Con el gen de la beta-galactosidasa lo corto con EcoR1 y corto también con EcoR1 otra vez el plásmido que ya tiene el gen de la somatostatina. Por lo tanto voy a tener un corte acá. Al cortar acá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este fragmento se me puede incorporar acá, de manera que yo tengo ahora un plásmido que es resistente a ampicilina, tiene el operón LAC, la parte controladora del operón LAC, lo que es el promotor y el operador del operón LAC. Tengo el gen de la somatostatina y por supuesto perdí el gen de resistencia a tetraciclina porque recuerden que lo corté con BAN-HI. Entonces, cuando yo lo que quiero es producir grandes cantidades de somatostatina, ¿qué es lo que hago? Coloco a esta bacteria a crecer en un medio con ampicilina. Ella puede crecer porque tiene resistencia a ampicilina y además le voy a colocar grandes cantidades de lactosa, lo que va a hacer que se me active el operador del operón LAC y comience a sintetizar todos los genes que supuestamente son del operón LAC. Lo que sucede es que yo aquí sustituí los dos últimos genes del operón LAC por el gen de la somatostatina. Por lo tanto, esta bacteria va a producir beta-galactosidasa, que recuerden que lo que hace es permitir que la lactosa entre. Entonces acá, en presencia de lactosa, va a estar activado todo el tiempo el gen produciendo, en lugar de las enzimas del metabolismo de la lactosa, va a producir son grandes cantidades de somatostatina. O sea, lo que estoy es expresando ese gen dentro de una bacteria, un gen humano. Acá tenemos el gen de la insulina, por ejemplo, que se expresa en células humanas. En células bacterianas se puede expresar el gen de la insulina. O sea, se puede poner a una bacteria a producir grandes cantidades de insulina humana. ¿Por qué? Porque la secuencia que estoy introduciendo es específicamente del gen humano de la insulina. Tenemos también la mutagénesis dirigida, que no es más que la síntesis de oligonucleótidos de unos 20 residuos que contienen el cambio de secuencia deseado. O sea, yo tengo una secuencia donde quiero mutar X par de base. Entonces, una mutagénesis dirigida es cuando yo voy y hago el cambio de ese par de base específicamente para lograr un objetivo o un fin deseado. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense el bacteriófago M13. Yo puedo hacer con el mutagénesis dirigida. Fíjense que yo tengo una cadena de ADN simple y le coloco un oligonucleótido, que la diferencia está en que hay un par de bases diferentes. Acá lo podemos ver mejor. Acá tenemos esta secuencia, yo coloco un oligonucleótido complementario donde lo que hice fue agregar esta guanina que está acá, de más. Por lo tanto, los sistemas de corrección van a ver esto como un error y van a tratar de resolverlo agregando el complementario de esta base, que es la guanina, que en este caso sería la citosina. Entonces, modificando entonces la secuencia apenas en un nucleótido. Entonces, tuve un ejemplo de mutagénesis dirigida. Este es un ejemplo de mutagénesis por cassette, donde yo no cambio solo un par de bases, sino que incluyo, vamos a decir, un gen completo. En este caso, el cassette de gen de resistencia a canamicina se llama cassette porque tiene región promotora, tiene su región reguladora y su región codificante. Entonces, supongamos que yo tengo este plásmido con el gen X acá y una región B y una región E. Entonces, corto con EcoR1, por ejemplo, incorporo el plásmido, utilizo la ligasa, sello la brecha y me queda ya el plásmido modificado. Ese plásmido se va a cortar con BAN-HI y se transforma en la célula con un gen tipo salvaje. O sea que yo corto el plásmido de manera que lo linearizo. Para que entonces, para que estas regiones, la B y la E, por ejemplo, que son complementarias con el cromosoma, por recombinación, me incorporen entonces el gen que yo introduje en el plásmido dentro del cromosoma del microorganismo, ocasionando entonces la mutagénesis, incorporando, vamos a decir, un gen que originalmente no estaba dentro del microorganismo. Y esto que está acá es lo que se llama traslación inversa. Hasta el momento hemos visto que nosotros leemos ADN para producir ARN mensajero,
para posteriormente sintetizar una proteína. Bueno, la traslación inversa es totalmente lo contrario, es leer una proteína para deducir el posible ARN mensajero y determinar cuál es el posible ADN que dio origen a esa proteína. Acá tenemos, por ejemplo, esta proteína que está acá. Sabemos cuál es el triplete que codifica cada uno de los aminoácidos, ¿verdad? Fíjense que acá en este ejemplo, por ejemplo, tenemos 2. ¿Por qué? Porque recuerden que el tercero varía mucho. Fíjense que el primero y el segundo son fijos, pero el tercero puede variar y podemos tener hasta 4 o 5 combinaciones que me codifican el mismo aminoácido. Entonces, cuando uno analiza la proteína, uno estadísticamente determina cuáles son los posibles codones del ARN mensajero. Por complementariedad de base, uno determina cuáles son los posibles codones dentro del ADN y fíjense que aquí están las diferentes combinaciones probabilísticas de cuando existen estas variaciones. Por ejemplo, si aquí en lugar de uracilo es citosina, no va a ser adenina, sino guanina. Aquí sería guanina, sería citosina, citosina, pero si guanina no es guanina, sino adenina, sería timina. Y aquí tenemos uracilo, donde tenemos estas 3. O probablemente pueda ser citosina, tendría que cambiarla por una guanina. Son las posibles, vamos a decir, ADN moldes estadísticamente que me pueden dar origen a esa proteína. Y el análisis estadístico determina cuál es el más probable. Y de esa manera yo puedo diseñar un primer para tratar de identificar cuál es el fragmento de ADN que sintetizó esa proteína. Eso sucede cuando yo tengo una proteína que me interesa, pero no sé dentro del genoma quién es el que la produce. Entonces, al hacer traslación inversa, genero una sonda de ADN marcada con la secuencia probable complementaria, hago una hibridación y en el fragmento del genoma que se una esa sonda de ADN y me marque, quiere decir que ese es el gen involucrado en la producción de la proteína y lo puedo aislar y estudiar y caracterizar completamente. Entonces aquí tenemos como un resumen de los procesos fundamentales que se utilizan en la ingeniería genética, donde tenemos, en primer lugar, tenemos la secuenciación, que es una técnica que se utiliza actualmente. Una vez que yo tengo un gen, yo puedo ese gen secuenciarlo, o sea, saber específicamente cada uno de los pares de base que forman la secuencia de ese gen. Todo eso, por supuesto, a partir de una molécula de ADN. Sé que a partir de los nucleótidos yo puedo sintetizar una molécula de ADN y es lo que hago, por ejemplo, en un PCR. Yo coloco una enzima, un ADN molde y nucleótidos para sintetizar un ADN. Sé que el cromosoma se origina a partir del ADN y que los plásmidos por conjugación pueden transferir material genético de un microorganismo a otro e incluso incorporarse dentro del cromosoma. Sé que puedo utilizar enzimas de restricción para realizar cortes y hacer clonaje entre diferentes vectores y recombinar material genético o clonar material genético dentro de un cromosoma. Sé que el ADN se puede replicar, que es el principio que utilizo para la reacción en cadena de la polimerasa. Sé que hay procesos de transformación, que no es más que captación de ADN foráneo que puede incorporarse al cromosoma. Hay procesos de transducción, que es el que se lleva a cabo a través de un bacteriófago cuando se lleva información genética de una célula a otra. Ese material genético puede ir a incorporarse en el cromosoma y generar un ciclo lisogénico. Sé que tengo procesos de transcripción donde yo tengo codones que voy a leer para generar un ARN mensajero que es traducido en una proteína posteriormente. Y sé también que tengo transcripción inversa, donde yo puedo leer un ARN mensajero y a partir de él sintetizar un ADN normal, común y corriente de cadena simple. Entonces, todos estos son los procesos fundamentales que se utilizan en lo que es la ingeniería genética. Hay un proceso que no está acá, pero voy a colocarles un video, que es el CRISPR. Es un proceso mucho más nuevo, mucho más innovador, que permite básicamente fácilmente incorporar genes y expresarlos dentro de cualquier tipo de material genético. Bueno, muchísimas gracias.